home de la casa, coorganitzador, coordinador de Retecor, d'aquesta xarxa territorial, d'aquesta xarxa europea de territoris surers, que ens ha de parlar de la cooperació i el treball en xarxa a partir de l'experiència de la xarxa europea de territoris surers, Retecor. En Josep Capellà és un expert en el món del turisme, és un consultor, és un expert també, va ser coordinador d'un programa territorial interessant, el programa Albater, que gestionava això en molts de pobles diferents, tots al voltant d'un riu, un patrimoni natural, cultural, etc. És una dilatadíssima experiència, em penso que només el podem disfrutar. Tot teu. Molt bé, se sent? Sí, no? Muchas gracias, Pep, en primer lugar. Agradecer al Museo de Palafrugell la organización de estas jornadas, que, bueno, yo como balance, como soy el último, puedo decir que han sido interesantísimas por los ponentes que han habido hasta ahora. Y no solo por eso, sino por el soporte que siempre ha dado a Retecor desde su consolidación. A mí me toca presentar Retecor, esta red europea de territorios corcheros, como una experiencia de trabajo en red, de cooperación, o de intentarlo como mínimo, en el sentido de que estamos hablando de una red relativamente nueva, tiene 5 años, por tanto, una red que seguramente tiene todas las ventajas de un proyecto nuevo, siempre arranca con fuerza, con una implicación importante en las primeras etapas de todos los socios que forman parte, sobre todo de los promotores, con ambición, a veces con espontaneidad, con lo cual también esto representa muchas veces desventajas, ¿no? El no haber llegado aún a una etapa de consolidación significa que aún no tenemos un ritmo continuado de actividad, que no tenemos unos recursos estables que permitan asegurar el futuro de una parte que es esencial, que es un equipo humano que dé continuidad a la red, que quizá centre más los ámbitos de actuación. Al principio esta ambición quiere abarcar con todo, tenemos que hacerlo todo, y esto a veces puede provocar también una cierta decepción o desengaño, sobre todo por parte de algunos de los socios o de partes interesadas de esta explosión de que Retecor, bueno, aparece aquí y vamos a hacerlo todo, pues llegas donde llegas y a veces a duras penas. O también esta percepción a veces dentro de la red de decir, jolín, quizá lo habíamos puesto muy alto y llegamos a un nivel muy bajo. Pero esta es quizá lo que puedo explicar del inicio de este proyecto, creo. Que se inició en Palafrugell. El origen, por un lado, es la transformación de un patronato de turismo a un instituto de promoción económica con la visión de intentar dar soporte a todo el tejido empresarial del municipio, o sea, complementar las actividades muy notorias que se hacían en el ámbito de la promoción turística, trabajar más en línea con otras iniciativas en el ámbito comercial, pero también en el ámbito empresarial, y dentro del ámbito empresarial reconocer que la actividad corchera había marcado y está marcando un carácter, una impronta en el territorio, y además que continúa siendo un elemento clave de creación de ocupación, de empleo, de emprendeduría en el municipio, ¿no? Había también otro origen,
que era que un año antes, creo, el 2005, se había celebrado un congreso sobre el corcho con una alta participación y un alto interés y con un debate muy intenso y de gran calidad. Y también era la cuestión, bueno, y a partir de ahora, ¿qué hacemos, ¿no? Fue en este momento que con algunos de los asistentes, representantes de territorios que habían participado en el Congreso o que a través del Museu del Suro se había mantenido contacto, se preparó una jornada de reflexión, un primer encuentro de sondeo de si tenía sentido crear algún tipo de institución, de entidad que trabajara en el concepto de dar soporte a los territorios corcheros. Y por esto buscamos elementos de referencia, como otras redes como la ACTE, la Asociación de Ciudades Textiles Europeas, que hacía muchos años, 15 o 16 años en el momento que ya estaba trabajando, creo que son unas 80 ciudades en estos momentos de casi todos los países europeos, o cosas más pequeñas, pero que también tenían una cierta trascendencia, como la red de ciudades termales. Y a partir de este debate conjunto, en el cual participaron representantes ya de Portugal, España, Italia y Francia, se constató el interés y la voluntad de compartir, creo que es la esencia de un trabajo en red, compartir problemas, experiencias, preocupaciones, iniciativas y, por tanto, voluntad de trabajar conjuntamente, dar más visibilidad a este sector, que a pesar de que para nosotros es muy importante, es muy pequeño en una escala mundial, aprovechar sinergias, sobre todo buscar recursos también para generar nuevas iniciativas que tuvieran relación con la actividad corchera y en común con todos los territorios. Y partiendo de la base de que el corcho es un producto local, pero en cambio que tiene una repercusión y una imagen a nivel global, al menos algunas de sus aplicaciones, como es el caso de los tapones de corcho, que no hay ninguna duda que es el mejor sistema de taponado aquí, en Nueva Zelanda, en Australia, donde sea. Un producto que da identidad a una zona muy específica del Mediterráneo occidental, básicamente 7 países, 4 del norte del Mediterráneo, Portugal, Francia, España, Italia, y 3 del sur, Argelia, Marruecos y Túnez, y que la explotación de este producto tiene una función estratégica, ¿no? Tanto desde el punto de vista ambiental, la gestión forestal asegura la conservación de los bosques, la lucha contra el cambio climático, el mantenimiento de una biodiversidad, de unos paisajes, pero también tiene una función clara de desarrollo endógeno, de creación de empleo, de creación de tejido empresarial, de fijación de población en zonas rurales, de poner en valor y asegurar la conservación de todo un patrimonio cultural, etnológico, relacionado con esta actividad. Y dar soporte a un conjunto empresarial que muchas veces, o en muchos casos, tiene una estructura débil, son pequeñas empresas, situadas en zonas rurales a veces, pero empresas con futuro, porque son empresas que, a pesar de que son pequeñas, han sido capaces de innovar y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Tienen códigos de buenas prácticas muy rigurosos para asegurar la calidad de los productos. Por tanto, estamos hablando, aquí aunque estemos en un encuentro de museos, estamos hablando de una red que se preocupa por el desarrollo local. Entendiendo desarrollo local, esta definición es de Mateo Hernando, el subdirector de programas de desarrollo local del SOC, que lo califica como un proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local,
que se basa en el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en un territorio. Se basa también en la cooperación público-privada para estimular y fomentar el crecimiento económico, creando ocupación, renta y riqueza, pero que el objetivo final es mejorar la calidad de vida y el bienestar social de las poblaciones. Por tanto, no es solo promoción económica, sino desarrollo local. Bajo estas premisas y esta voluntad de trabajar conjuntamente, se constituyó formalmente la red en Cassà de la Selva en 2007, ya con una misión doble. Por un lado, defender y representar los intereses de estas colectividades territoriales vinculadas con la actividad corchera, tanto desde un punto de vista forestal como industrial, y contribuir a la valorización y difusión del legado cultural y patrimonial vinculado a esta actividad y a los paisajes corcheros. Esto es un elemento clave propuesto por Seixal, es decir, en ciudades en que la actividad corchera había sido importante y que la huella de esta actividad debe conservarse porque ayuda aún a identificar, a crear identidad en estos territorios, ¿no? Y con unos objetivos que quizá ya es reiterativo: defender los intereses de estos territorios, asegurar que esta actividad se mantenga en el futuro como una fuente de empleo y de desarrollo endógeno, y, sobre todo, establecer estrategias conjuntas de trabajo en el ámbito de la promoción económica, fomento de empleo, competitividad, apertura de nuevos mercados, cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta red, con 23 socios, actualmente tiene 65. Es una red que también parte de los principios de desarrollo local, la cooperación público-privada. Hay 65 socios, de los cuales la mayoría son entidades locales, 42 municipios y 9 organizaciones supramunicipales, comarcas, provincias, etcétera. Pero también hay entidades no territoriales que representan al conjunto de tejido económico, empresarial vinculado con esta actividad, que en estos momentos ya está en todos los países del norte del Mediterráneo y que aún tiene la dificultad, ¿no? Aún no ha conseguido implicar al conjunto de los países corcheros, es decir, los que están en el sur del Mediterráneo. Es una de las asignaturas pendientes entre muchas otras que tenemos a nivel de red. Estos son los socios de cada uno de los países. En España estamos en 7 comunidades autónomas, Andalucía con 7 socios, Aragón es una reciente incorporación en Sestrica, Castilla-La Mancha con 2 socios, Castilla-León con 1, Cataluña con 14 socios, Comunidad Valenciana y Extremadura con 6 socios, a pesar de que uno de los socios es una mancomunidad de, creo que son 11 o 13 municipios al entorno de la Sierra de San Pedro. Portugal con 17 socios, del Alentejo, el Algarve, entre Douro y Bouga y Setúbal, con también entidades no territoriales muy importantes como APCOR, la Asociación Portuguesa de Cortisa, de los empresarios del corcho, con propietarios forestales, con centros tecnológicos y también con partes interesadas, con otras asociaciones que podemos establecer sinergias importantes, como es las redes de municipios del vino. Italia, nos centramos en Sardeña, donde hay la principal actividad corchera, creo, del país,
y por la iniciativa desde el primer momento de Calangianos, esta red se ha ido también extendiendo en la zona de la Gallura, en Sardeña, de una forma importante, incorporando además provincias, asociaciones de municipios e incluso una universidad, en este caso, ¿no? Y en Francia, que la red está implantada